1306, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Con la globalización, la modernidad, el uso de las nuevas tecnologías, nos encontramos con el Internet como herramienta básica en el uso cotidiano de cada uno de nosotros. Por tal razón, en la entrevista de la semana, aquí en La Voz del Tribunal Constitucional, traemos como tema el Internet, el derecho a la intimidad y la vigilancia masiva. Para eso contamos con la presencia desde Costa Rica del doctor Andrés González Porras, especialista en justicia constitucional, en propiedad intelectual y profesor de otras áreas de derecho. Bienvenido. Le agradezco mucho a Paola y a Félix por la invitación que me han hecho a tan prestigioso programa. Le agradezco también a las autoridades de la Escuela Nacional de la Judicatura por haberme invitado a participar en uno de sus programas de formación, y desde luego al magistrado Claudio Aníbal Medrano por habernos extendido y habernos recibido tan amablemente en esta visita a tan hermoso país que ustedes tienen. Estoy a sus órdenes para esta entrevista. El placer es nuestro, doctor. Vamos a iniciar explicándole al público qué es el derecho a la intimidad y la vigilancia masiva. Bueno, la vigilancia electrónica masiva empieza a desarrollarse en los últimos años a partir de ciertos convenios. Se empiezan a tejer algunas redes de alianza entre países. Por ejemplo, el primero de ellos se remonta a la época de las guerras mundiales, a 1940, cuando los Estados Unidos y el gobierno de Inglaterra firman un acuerdo de vigilancia. Ese acuerdo de vigilancia se fue extendiendo poco a poco a través de los años e incluye luego a otros países en 1946, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Esto se conoció como el Grupo de los 5 Ojos. Todavía hoy día no se conocen realmente los alcances de esa red de vigilancia, de esa red de inteligencia que habían conformado estos países. Ciertamente, con el transcurso del tiempo se fueron creando otras agencias de inteligencia posguerra. Particularmente, en 1952, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, creó bajo una directiva secreta la Agencia de Seguridad Nacional. Posteriormente, se crea en 1960, se crea el Buró Federal de Investigación. Recordamos para ese entonces que, producto de las vigilancias que se hacían, las escuchas telefónicas, las implantaciones de micrófonos, bajo la dirección de J. Edgar Hoover en el Buró Federal de Investigación, desemboca en el escándalo de Watergate. Este es el primer hecho con relación a la vigilancia electrónica masiva que empieza a cambiar la legislación de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, para la época y luego de las investigaciones que se hicieron en el Congreso de los Estados Unidos a cargo del comité Church, de uno de los senadores de ese comité, quien estuvo a cargo de las investigaciones y de los resultados de esa investigación, se produce una de las primeras leyes que nos interesa, la ley FISA, que es la Ley de Vigilancia Extranjera, en 1978. Esta ley es muy importante porque es a través de ella que se empiezan a establecer ciertos controles para las agencias de inteligencia. Controles que con el tiempo vimos que no fueron tan efectivos. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen un principio de protección de la privacidad, como le llaman ellos, ¿verdad? El right to privacy. Tienen un principio de protección sectorial. Es a través de diferentes leyes, tienen alrededor de 20 leyes que protegen la intimidad. En la Constitución Política de 1787 de los Estados Unidos, que es la Constitución vigente, no existe el right to privacy como un derecho protegido exclusivamente. En las enmiendas que se hicieron en la Constitución, existen otros derechos que están relacionados. Algunos estados de los Estados Unidos, sí, en sus constituciones, sí tienen la protección directa del right to privacy, como le llaman ellos. Sin embargo, el problema no lo encontramos ni a nivel internacional, ni a nivel de los Estados Unidos, en la falta de protección del derecho a la intimidad. El problema lo encontramos en las excepciones, y por eso es
que quería comentarles de este primer hecho. Digamos que se trata de los escándalos de Watergate, que produce la Ley de Vigilancia Extranjera, donde se crea un tribunal ante el cual tienen que solicitar estas agencias de inteligencia la autorización precisamente para hacer algún tipo de investigación. Yo quisiera aprovechar ya a partir de este primer episodio y entrar directamente en los tiempos que corren. ¿Cómo ha estado afectando la era de la Internet este proceso de vigilancia masiva y cuáles son los riesgos justamente a los que nos encontramos hoy en todas partes del mundo frente a esta nueva realidad? Ciertamente, las investigaciones que llevan a cabo las agencias de inteligencia precisamente se rigen bajo el secretismo, ¿verdad? Son investigaciones que por lo general no tienen ningún tipo de control. Esto en aras de la protección de la seguridad nacional de los estados. Sin embargo, entonces es poco el acceso que nosotros podemos tener, los controles que podemos tener, digamos, respecto a esas investigaciones que ellos realizan. Ciertamente, recordamos el caso de Edward Snowden, quien trabajó como contratista para la Agencia de Seguridad Nacional, y en junio de 2013 él expone a la luz pública una serie de documentos en los cuales revelaba que el gobierno de los Estados Unidos estaba haciendo una vigilancia masiva y de forma sistemática hacia todos los ciudadanos del Estado, ya no solamente a ciertos grupos. No habían objetivos identificables, sino que era una vigilancia sistemática, a través de programas informáticos, principalmente el que él denunciaba, el programa Prisma, que es un programa mediante el cual se realizaba esa vigilancia en toda la población. Todos esos archivos de las comunicaciones de las personas son guardados, y esos de forma permanente. Eso implica una violación sistemática y masiva de los derechos humanos, particularmente del derecho a la intimidad, que están derechos reconocidos en los tratados y convenios internacionales y en la mayoría de las constituciones de los países. La vigilancia no se limitó solamente a los Estados Unidos, sino que se extendió al resto del mundo. Y la vigilancia no solamente fue con propósitos de seguridad nacional, sino que además hubo vigilancia en materia diplomática, hubo espionaje industrial por parte del gobierno de los Estados Unidos, documentos que fueron revelados precisamente por Edward Snowden en ese momento. Entonces todos nosotros nos preguntamos, ¿cuál es entonces la distancia entre las garantías que nos otorga el derecho, la protección a la privacidad que se supone que tenemos y lo que sucede realmente en la práctica? Claro, hay que hacer quizá una gran diferencia cuando nosotros nos enfrentamos a problemas de seguridad nacional y a problemas de seguridad pública. Eso marca, digamos, el tipo de legislación al cual nos vamos a enfrentar. Si es por la parte de la seguridad nacional, tenemos ciertas leyes, sobre todo en los Estados Unidos, que es el que le permite las investigaciones a las agencias de inteligencia para efectos de proteger la seguridad del Estado. Pero cuando hablamos de la seguridad pública, son otro tipo de leyes mucho más restrictivas y en aras de proteger la intimidad y la vida privada de las personas, las que sirven de marco normativo precisamente para la tutela de estos derechos. En cuanto a eso no tenemos tanto problema. Lo que pasa es que la historia nos ha demostrado que el trabajo de las agencias de inteligencia siempre ha llegado a la corrupción para favorecer, digamos, intereses particulares de quienes ejercen el poder en ese momento, ya sea por parte de los gobernantes, ya sea por parte de quienes dirigen estas agencias de inteligencia. La frase de que la información es poder es ciertísima, pero esa información además no solamente es buscada por parte de los gobiernos y las agencias de inteligencia, sino que también vemos la colaboración de las empresas privadas. Las grandes empresas de Internet, en las denuncias que reveló Snowden, una serie de documentos que él reveló y que puso a disposición a manera de denuncia, nos dan la idea de lo que están haciendo los gobiernos, pero con la colaboración de las empresas privadas. Después de las revelaciones de Snowden, ¿ha ocurrido algún elemento a nivel mundial que haya evidenciado cambios globales en materia de políticas de protección de datos? ¿Qué medidas se han estado tomando en los diversos países frente a esta realidad? Claro, y eso es muy importante
porque precisamente podemos hablar de un antes y un después de Snowden. Cuando Snowden revela esta información, varias personas se enteraron que habían sido espiadas, entre ellas la canciller alemana Angela Merkel, el presidente de México Enrique Peña Nieto y la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff. Ante eso tomaron varias acciones a nivel mundial, no solamente en estos países y a lo interno de sus legislaciones, sino en la forma en cómo accesan a Internet. Ya está terminando, por ejemplo, de Brasil, de tirar un cable submarino independiente, donde lo pueda conectar a Internet sin atravesar por los servidores de los Estados Unidos. A nivel normativo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, había resuelto hace algunos años que ya los Estados Unidos no era un puerto seguro para transmitir información, precisamente luego de las revelaciones de Snowden. La directiva que ellos tenían, que regulaba la protección de datos personales, la 9546-CE, fue modificada el año pasado y se ha hecho precisamente una nueva reglamentación. Luego de que el Tribunal de Justicia desaplicó y estimó que los Estados Unidos ya no era un puerto seguro, precisamente tuvieron que tomar un nuevo acuerdo, porque tampoco podían disolver todas las comunicaciones electrónicas que tenían entre Europa y los Estados Unidos, y tuvieron que tomar un nuevo acuerdo que se conoce como el Privacy Shield. Entonces, eso precisamente nos revela que han habido grandes cambios. También en la normativa de los Estados Unidos, en el año 2015, se dio el Freedom Act, que es una ley precisamente durante el gobierno de Barack Obama, que precisamente lo que tiende es a proteger y a garantizar aún más la intimidad, la vida intrafamiliar de las personas. Sin embargo, todavía en esa ley se advierte que las medidas no son totalmente efectivas y que todavía hace falta mucho más y un cambio de mentalidad, sobre todo en las personas, frente al uso de esas tecnologías. Tenemos que pensar que cualquier comunicación que se haga a través de medios electrónicos está o puede ser vigilada, y quizá eso es uno de los grandes ejemplos de lo que pasó con Edward Snowden. Además, otro de los ejemplos es que la información que tengan de nosotros los gobiernos puede ser sustraída en cualquier momento, como lo hizo el mismo Edward Snowden. Edward Snowden en algunos casos fue considerado como un héroe, pero en otros ha sido también considerado como un traidor. La percepción está dividida, digamos, con respecto a esta persona. Sin embargo, el ejemplo que nos deja es muy claro. ¿Y qué considera usted entonces como de manera de proyección que va a suceder en una sociedad donde todos dependemos del Internet, donde vemos que cada vez más van creándose nuevas aplicaciones y nuevas propuestas para usar las redes sociales? Todos nos exponemos de alguna forma u otra, exponemos nuestra vida privada, versus los estados que tienen como estrategia número uno de su política exterior y política también doméstica la seguridad nacional. O sea, esta herramienta de vigilancia electrónica no sabemos que no va a dejar de utilizarse. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cree usted que va a suceder en el futuro, donde ambas vertientes van a ir ampliándose? Bueno, tiene que advertirse de mejor manera cuáles son las políticas de privacidad. Tiene que advertirse los cambios que se van a hacer en esas políticas de seguridad. Normalmente nadie lee esas políticas y los usuarios están aceptando que existan cambios en esas políticas de forma unilateral por parte de las empresas, incluso algunas veces sin siquiera informar a los usuarios de que las políticas han sido cambiadas, que sus datos pueden ser vendidos. De otra parte, en el caso de los estados, lo que nosotros deberíamos exigirle es que la vigilancia no se utilice de forma indiscriminada, sino que se localicen objetivos claros y evidentemente establecer los controles que sean necesarios y compatibles con los sistemas de seguridad nacional y de inteligencia, para que ellos puedan desplegar los mecanismos sin lesionar los derechos humanos. La conversación ha sido sumamente interesante, digamos, esos son temas novedosos que están hoy en el centro de los debates
académicos y políticos, por supuesto, del mundo de la Internet. Agradecemos al doctor Andrés González Porras habernos complacido con esta visita acá en La Voz del Tribunal Constitucional, y esperemos que en otra ocasión que esté acá en el país pueda sumarse para generar este tipo de diálogos que sin duda ayudarán a ir construyendo una mayor cultura constitucional. Muchas gracias por la visita. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Félix y Paola, por haberme invitado. Le estaremos esperando nuevamente aquí. Muchas gracias. Y a ustedes les decimos que no se vayan, porque aún queda más de La Voz del Tribunal Constitucional.